Muy buenos días para todos ustedes. En estos momentos Colombia está enterrando un pedazo de su democracia. El funeral de Miguel Uribe es la muerte de un pedazo de la democracia de Colombia. Y si bien hoy vamos a hablar de la muerte de otro pedazo de la democracia, que fue el proceso político, porque no fue un proceso jurídico, contra Álvaro Uribe Vélez, yo sí quiero sumar el uno y el otro porque esto tiene que ver con un camino que Colombia inició y un camino que puede acabar con la democracia y la libertad en Colombia. Yo viví en los años 90 como periodista, de cerquitica el asesinato de Luis Carlos Galán. Estaba yo en el periódico El Tiempo, estaba en una comida y me llamaron y dijeron, acaban de atentar contra Galán. Me fui al periódico, cuando llegué ya había muerto, y me acuerdo el titular, a 6 columnas, la mafia asesinó a Galán. Me tocó ir a rescatar el cuerpo de mi cuñado, que estaba en el avión de Avianca, que voló el Pablo Escobar. Me tocó poner los titulares también del asesinato de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro, de tantos y tantos periodistas y tantos jueces que en ese momento no sabíamos lo que iba a pasar con la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Me secuestraron con la mamá de Miguel Uribe. A Miguel Uribe, a la mamá la mataron mientras estábamos secuestrados. Entonces esto de Miguel me llega al fondo del alma. Sin embargo, tengo que serles muy sincero, en ese entonces nunca pensé o nunca temí por la democracia de Colombia. Sabía la fortaleza de las instituciones y teníamos un presidente que no sabía dónde estaba, de qué lado estaba. Hoy sí temo por la democracia de Colombia porque no sé dónde está el presidente ni con quién está el presidente. Sus valores democráticos son absolutamente turbios. Su protección de la oposición es nula. Y si algo les puedo decir hoy acá frente a lo que está pasando en Colombia con la muerte de Miguel Uribe, es que el primer responsable político de la muerte de Miguel Uribe se llama Gustavo Petro. Y tiene las manos manchadas de sangre, porque durante 3 años lo único que hizo fue ponerle una diana aquí. Que otros hicieran el trabajo y que ya veremos quiénes son, porque hay unas investigaciones que creo que van a mostrar que Venezuela y Maduro estaba metido. Uno de los sicarios supuestamente lo asesinaron en Venezuela y uno dice, wow, ¿en serio? Entonces, yo sé que nuestra justicia no va a llegar a quien ordenó el asesinato, pero sí tengo absolutamente claro que lo vamos a saber porque hay un interés en Estados Unidos y en otros países del mundo de saber qué está pasando, porque saben que de ahí se desprende la muerte o no de la democracia de Colombia. Saber quién fue el que disparó, y sé que eso se está trabajando. Con la muerte de este pedazo de democracia, porque la oposición hoy perdió uno de sus miembros más importantes, porque la campaña que empieza va a ser, siento yo, va a ser mucho más violenta que la de los años 90, por una razón fundamental, y es porque Gustavo Petro está metiendo a los narcos de manera institucional en la política colombiana. Así como AMLO, con sus abrazos y no balazos, legalizó todo lo que había del narcotráfico en la política mexicana, Petro los saca de la cárcel y los lleva a un evento de él. Petro acaba con la erradicación, pasamos de 200.000 a 270.000 hectáreas de coca. Petro lleva durante su gobierno la producción de coca de 1.700 toneladas métricas a 2.600 toneladas métricas. Petro presenta un proyecto de ley que le va a dar unos beneficios a los narcos que ni las FARC lo tuvieron durante su proceso de paz. Y Petro le entrega a Maduro el manejo de una zona donde se produce el 30% de la coca de Colombia, que se llama el Catatumbo. Eso no es casualidad. Eso es un proyecto político parecido al de Venezuela, donde los narcotraficantes y la delincuencia organizada juega un papel, y el papel que va a jugar el narcotráfico en las elecciones del 2026 es: si no estás conmigo te mato, y ven y yo compro las elecciones. Eso es lo que va a pasar, y por eso hoy, por primera vez en mi vida, tengo temor y preocupación por el futuro de la democracia en Colombia.
El caso de Álvaro Uribe Vélez fue otro pedazo de la democracia que se murió, porque jueces, magistrados que murieron luchando contra el narcotráfico hoy están entregados a un elemento político que comienza con Juan Manuel Santos. Ojo, Petro es el finalizador, pero Juan Manuel Santos cooptó las cortes. Juan Manuel Santos, cuando nombra como fiscal a Montealegre, le da todo el espacio para que persiga a Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos, al cooptar esas cortes, digamos que avala procedimientos ilegales que hicieron las cortes en contra de Álvaro Uribe al final de su mandato. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Linares, Alejandro Linares, aceptó públicamente que filtró un documento contra Álvaro Uribe porque el presidente Santos se lo pidió. Entonces eso empieza ahí. Con Petro, después de que dos fiscales dijeron, oiga, aquí no hay pruebas. Llega su fiscal, inmediatamente cambian el fiscal asignado al caso y en un mes se lee todo el expediente y dice, sí, voy a acusar, en un mes. ¿Casualidad? No. Tenemos una fiscal que es de bolsillo del presidente, que trabajó así con el presidente, que trabajó así con el ministro de Defensa, trabajaron así en Guatemala, y es una fiscal que tiene una mirada ideológica absoluta al derecho. Esta fiscal nombra a este nuevo fiscal y lo acusan. Todo tipo de violaciones al debido proceso se dieron en este proceso. Les doy 3. 1. La Corte Suprema en un momento dado manda intervenir un teléfono. Eso es legal. La Corte. Y el señor que le estaba interviniendo de pronto les dice a la Corte, oiga, qué pena con ustedes, este no es el teléfono de este señor, sino es el teléfono de Álvaro Uribe. No, no, tranquilo, tranquilo, sígalo interviniendo. Es decir, un error con esa decisión de la Corte lo volvió en un acto legal, de la ilegalidad a la legalidad, como por magia. No, no es magia, era persecución política. 2. Una grabación, supuestamente de un reloj, en todo el proceso. Lo avalan cuando no ha habido cadena de custodia de ese reloj. Y no puedo sino acordarme cuando la Corte Suprema dijo del computador de Raúl Reyes, las pruebas no son válidas porque no hubo cadena de custodia. Un computador que fuimos hasta Ecuador a sacarlo de las manos de Reyes, la Corte dijo no, pero la Corte aquí sí dice, ese relojcito, que nadie sabe cómo fue, de dónde vino, sí es legal y está aprobado. Este caso, donde presunción de inocencia no hubo, donde la evaluación independiente de pruebas tampoco, tiene otros elementos que muestran la politización de la justicia. Le doy 2 casos de esta juez, ya la juez. 1, en un momento dado, ella dice, ay, pobre Monsalve, hay un solo testigo al que le dan toda la credibilidad a pesar de que hay infinidad de otros testigos que lo desmienten y dicen, está mintiendo. Pobre Monsalve, es un hombre tímido, es un hombre modesto. Y se le olvidaron a la juez las fotos que salieron en semana de este señor con alcohol, prostitutas, etcétera, en la cárcel. Una vida que muchos criminales quisieran tener. Pobrecito, este hombre tan prudente y tan tímido. Y se le olvidó a la juez otro tema, que es más un prevaricato inclusive peor. Y es cuando dice, es que el señor Cepeda no ayudó a Monsalve a que no hizo nada para ayudar a Monsalve, que era el testigo. Y en la misma evaluación, en las mismas audiencias, Cepeda le dice al abogado defensor, sí, yo ayudé a Monsalve que no lo metieran en esa cárcel, sino lo llevaran a otra cárcel, donde estaba el trago, las prostitutas, la droga y todo. Es decir, ni siquiera tuvo la capacidad de evaluar las cosas de manera independiente. Y una tercera, que quizás es muy interesante. Si la juez, de verdad, hubiera querido, tan pronto terminó las audiencias, escribir un fallo de 1187 páginas, habría tenido que escribir cerca de 85 páginas diarias. Dime quién escribe 85 páginas diarias. Ese fallo estaba escrito. Ese fallo se lo entregaron a ella. Todo esto hace parte de lo mismo que los narcotraficantes hacen al asesinar a Miguel Uribe. Es acabar con la independencia del poder judicial y generar a la oposición un mensaje. Yo tengo justicia,
puedo ir por ti, por ti, por ti, por ti. Y si voy por Uribe, puedo ir por cualquiera. Y lo van a usar contra los empresarios, lo van a usar contra todo el mundo. Porque esta campaña va a ser así. No es una campaña tradicional como la que hemos vivido en Colombia, ni siquiera como la que vimos en el año 90. Va a ser muchísimo peor. Por eso, hoy, cuando enterramos a Miguel Uribe, tristemente tengo que decir, estamos enterrando un pedazo importante de la democracia. Muchas gracias.